¿Empezamos? Venga. Listo. Vamos con la primera diapositiva. Bueno, la estoy poniendo para que nos podamos ubicar cronológicamente. Estamos en esta fase. Sí, en esta última fase. Inicia la guerra Armagedón y regresa el Señor. Ahí es donde estoy haciendo un paréntesis para hablar de algunas generalidades que no se mencionan dentro de sellos, trompetas y cosas. ¿Ok? Ahora hago introduzco un par de curiosidades y continuamos con la clase, lo de hoy, que está más enfocado a la guerra de Armagedón. Okay. Estaba probando a ver si la iluminación era mejor. Estuviese ahí, me estuviesen haciendo cosquillas. Dale a la siguiente. Ahí está la niña. ¿Dónde? No, la niña Joshua, que está en una fiesta. Cuarto de Esdras 16:70 dice: pues en muchos lugares y en muchas ciudades vecinas se procederá una gran rebelión en contra de aquellos que temen al Señor. Hablando, profetizando sobre el fin de los tiempos. Esta es una parte de lo que ahora voy a comentar, que es el hecho de que, independientemente de que sean cristianos o no sean cristianos, todas las personas que profesan la fe en Dios van a tener un conflicto con el sistema o con grupos radicales. Serán como maníacos sin escatimar, pero el saqueo y la destrucción de aquellos que siguen el temor del Señor. Pueden seguir muchas cosas, las traduzco en inglés, por eso la forma en la que se desarrolla una explicación no suena igual que como nosotros la pronunciamos. Pero está diciendo que aquellos que van a coaccionar, que van a herir a los que buscan a Dios, actuarán como maníacos sin escatimar, sin importarles nada, ¿sí? Saquearán y destruirán, especialmente a aquellos que tienen el temor de Dios. Dice, puesto que destruirán y saquearán sus bienes y, ahora no sé lo que dice exactamente, pero buscarán desunir los hogares. Sea la unidad fuera de casa. Seas un corchete que puse yo, a lo mejor para hacerlo mejor, porque hay también fragmentos que se pierden en un texto y lo dejan en puntos suspensivos y no sabes terminar la frase. A continuación, o sea, no que será mucho más adelante, sino que un evento está ligado al otro, viene inmediatamente. Probaré la calidad manifiesta de donde elegiré, como el oro que pueda ser probado con el fuego, que se prueba con el fuego. Entonces, esa situación es para probar a aquellas personas que son fieles a Dios. Escucha mi elección de aquellos, dice el Señor. Los días de tribulación están al alcance de la mano, o sea, están cerca. Pero yo te voy a librar de ellos. No cabe duda, no quepa duda o miedo, porque Dios es tu guía. ¿Okay? Eso es con respecto de estos tiempos, la gran tribulación y las fases de la ira de Dios. Bien, gracias. Del profeta Enoch también quiero añadir esto, porque es persecución a los elegidos, pero también elegidos que son rescatados si se mantienen fieles en Dios y si confían, se van a librar. Aquí se puede apreciar claramente una prueba del juicio, pero no solamente a los invasores, sino también a los que se quedan, a los que no han volado en el gran águila. Cronológicamente no nos está ubicando si antes o después de la gran tribulación, pero lo podemos aplicar a esta fase, a este periodo. Al tiempo... Porque son la época de los sellos. Sí, yo lo entiendo que es un poquito antes del final de la tribulación, pero ya en plena tribulación. Ya veremos. Eso viene de América. ¿El qué? Hay una relación de la iconografía que hay en las heráldicas de los países, las banderas y todo eso, con mensajes ocultos, muchos de ellos de pueblos antiguos, especialmente egipcios. Ahora sé este misterio, dice el profeta Enoch. Los pecadores alterarán y desnaturalizarán en muchas formas la palabra de la verdad. O sea, la verdad la van a deformar, la van a desnaturalizar. O sea, si es de una forma natural, la van a deformar. Y proferirán palabras inicuas, mentirán e inventarán grandes falsedades y escribirán libros sobre sus palabras. Para uno poder saber esto, tiene que antes conocer la contraparte, es decir, cuál es la verdad para yo poder evaluar si la otra parte está desequilibrada, si es mentira. Pero si es un engaño y yo estoy dentro del engaño, yo no puedo saber qué es no estar engañado. Porque se te viaja en el corazón a la otra persona y sigue engañada. Claro, no lo puedes saber. No puedes saber cuál es la mentira si antes no conoces la verdad. Que para eso es estar. Ese es el punto de la historia de nuestra época, la época contemporánea de lo que estamos viviendo. Está basada en la mentira. El día de mañana que conozcamos la verdad podemos mirar atrás y saber cuánto nos han engañado y cómo vivíamos en tanta
falsedad, desconocimiento, desinformación. En toda Tantos fariseos en toda alrededor. guerra hay dos literaturas, ¿eh? Y O sea, fariseas también. Sí, la apócrifa, como se suele llamar, que es la que nadie quiere creer, eso. Hay las dos y después literaturas. la pública, Las dos o la literaturas oficial. hay que leerlas para poder entender algo. Pero eso es en todas Y la las apócrifa guerras. siempre la perseguida. ¿Cómo no en la mayor de todas las guerras, que es esta? Con respecto a los elegidos, dice, en ese tiempo todos los justos escaparán. También dice, por los mismos días el elegido se levantará y de entre ellos seleccionará a los justos y a los santos porque se acerca el día en que serán salvados. ¿Bien? Eso para introducción a la clase de hoy. Vamos con la siguiente diapositiva. Esto es lo de ayer. Bien, una captura. Había comentado hace un par de semanas cómo dos estrategias están ligadas. La primera estrategia es la inmigración, la segunda estrategia es el terrorismo. Vemos, por ejemplo, aquí en Gambia, en Senegal, muchos inmigrantes que vienen aquí y después tienen que regularizar sus papeles porque vienen como inmigrantes, no legalmente, ¿no? Entonces, miramos hacia allá, vemos a suramericanos también viniendo a España tratando de regularizar sus papeles. Y vemos a otros de otras partes que hacen lo mismo. Sin embargo, de buenas a primeras, en menos de un año, llegan un montón de personas, mayormente de Siria, Europa. No hay un consenso, no se le pregunta al pueblo qué opina, sencillamente se hace, no tardan semanas en deliberaciones. Cuando menos pensamos ya están todos aquí. Y la regularización de sus papeles, que sí lo han hecho con otras personas, ¿por qué no se hizo? Porque es una estrategia para incorporar una masa enorme de musulmanes que al mismo tiempo, o sea, hay dos fachadas. En una están presentando a los pobres que están pasándolo mal, musulmanes, ¿no? Y no ayudan a los africanos que están peor, ¿no? Y en la otra están diciendo que ellos realmente representan al terrorismo. ¿Por qué no lo ponen junto? Porque cuando ellos consideren que sea apropiado lo van a poner junto. Primero tienen que llenar de musulmanes, Europa especialmente, y entonces ponen a ciertos individuos entre ellos que ni siquiera profesan el Islam, sino que obedecen a agentes de la CIA, y ellos tienen como objetivo lo que estamos viendo, lo de Charlie Hebdo, lo que ocurre ahora en Francia. Primero Francia, después seguirá Alemania, Inglaterra, España, y así se irán uniendo todos los países, Austria, Suiza, y de repente vemos a toda Europa con supuestos enemigos terroristas que dirán, es que nunca teníamos que haberlos dejado entrar aquí, si es que lo hicieron a propósito. Pero no podían darle el tiempo, o sea, tiempo a uno que opinase si le parecía correcto o si es justo que unas personas que recién llegan, sin más, los dejen entrar, y otras personas que llevan mucho tiempo esperando que les regularicen sus papeles, no lo hagan. Eso no tiene sentido, a menos de que haya un plan, un objetivo. ¿Sí? Y es que los utilizan a ellos como el peón. El peón que tiene que ver con la otra estrategia de la guerra. Una guerra entre las potencias y una guerra contra el terrorismo. Realmente no es el terrorismo, es el uso del mundo musulmán para crear el caos dentro de Europa. Entre comillas, no es justo. Claro. Cuando ocurre el caos dentro de Europa, viene entonces la siguiente estrategia. Yo te traigo la solución, pero tienes que aplicar de tus derechos como civil. Meter al ejército en la ciudad, bloquean, estado de queda hasta cierta hora, no hay cierta libertad en internet, no puedes hablar sobre ciertos temas en las redes sociales, etc. Empiezan a bloquearlo todo, no tienen el control sobre el pueblo. Y eso es lo que quieren hacer, pero si no hay un enemigo, no lo pueden hacer. Tienen que inventar el enemigo. ¿Qué mejor enemigo que los musulmanes? Cuando sea necesario los van a atacar a ellos. ¿Sí? Esto es sobre el tema también, como segunda fase de la... Das un palo al agua y salen muchas gotas, así bruscamente. A veces, ahora si el palo es en el Mediterráneo, salen muchísimas gotas de la parte de allá y se pasan por acá. Y cada líder que está en su momento juega un papel importante, una fase, tú tienes que hacer esto. Eso está... Nicolás Sarkozy, lo suyo. Cuando llega ahora, ¿cómo se llama? Juan Hollande, él se encarga de su fase antes de que venga el siguiente o si es reelegido, pero tiene que llevar un papel. No es lo que ellos quieren hacer, sino que lo que los banqueros son los que les dicen que tienen que hacer. Ellos son los que tienen la última palabra, los banqueros. ¿Bien? Los que tienen el dinero. Claro, es que ellos son los que financian todos los proyectos. No. La gente cree que los políticos solo obedecen lo que digan los banqueros, primeramente. Y después los dueños de las corporaciones y las multinacionales y de los que mueven el petróleo que viene de la OPEP. De las cuatro potencias bailan tres a favor de los banqueros. ¿Sí? Otra curiosidad es con respecto al fin de los tiempos. Dice el profeta Enoc, en esos días el sol será visto en el cielo ardiente extendiendo la esterilidad y viajará por la noche sobre el límite del gran carro del occidente. Brillará más que lo que corresponde al orden de su luz. ¿Se acuerdan que el otro día en la clase estaba hablando de cómo aumentarán los rayos solares
y también a causa del armamento nuclear utilizado en la guerra que van a empezar estas potencias, se perforará más la capa de ozono y en muchas partes se va a reducir el grosor del O3, o sea, lo que nosotros llamamos capa de ozono. Entonces, inciden más fácilmente la mayoría de rayos solares. Hay muchos rayos solares, pero muchos de ellos, la mayoría, que son los más perjudiciales para nosotros, van a penetrar. Difícilmente podrá uno salir a la calle sin quemarse. Cuando caiga sobre vosotros la escarcha, la nieve con sus escalofríos y todas las tormentas de nieve con sus calamidades, en esos días no podréis manteneros ante ellos. Hablando de un cambio climático radical, ¿sí? No un cambio climático como lo presenta Al Gore, que es el tema del CO2 y demás, que es una mentira enorme, sino el cambio climático real, las fases que tienen que ver con el sol. El sol es el implicado directamente en los cambios de temperatura en la Tierra. Pero lo forma no el los CO2. coches. Dime. Lo forma la toxicidad que sale de los coches, de los escapes. Produce más CO2 lo que sale de ahí, de las vacas, que lo que producen los coches. ¿De las vacas? La caca. Claro. Ah, bueno, la caca sí produce. Lo que procesa el organismo de los rumiantes, Sí, de la vegetación, sí, produce sí. más Lo gas, que llaman el metano. sí, el que lo que producen verdaderamente los vehículos. Sí, ¿verdad? Y aparte, las vacas son los que ocupan mayor extensión pero territorial en hectáreas no de te hablo de producción de la los, tierra. no te hablo de los vehículos de ahora, de los antiguos. La capa de ozono es gigante. Mira, la atmósfera es enorme, disipa esos gases en nada. De hecho, por eso los chemtrails tienen que ser acompañados con otros agentes para que realmente puedan hacer el efecto que tal, porque el mismo viento lo va echando y lo mueve y lo disipa. Lo primero que hacen es mover las nubes. Eso sí lo pueden hacer, pero para que caiga en llegará el un suelo, punto en el que tanto sale Se que disipa. ya se llena. Y los se disipa. árboles de... La tierra todo el tiempo se absorben la- regenera. El CO2 es filtrado por los Todo lo que árboles. está pasando, los cambios climáticos, los cambios de temperatura, fuera de estaciones, todo eso es manipulación. Es el sol. Sino que nos presentan otra cosa porque quieren presentar una Entonces, fachada ¿qué le distinta. pasa al sol? El sol tiene fases. Cada X, no sé si son ciclos de Bueno, he visto la historia. 6 años, de El calentamiento global hace que haya cambios, una y por edad de las hielo, manchas otra solares, no sé el qué. sol genera más calor. Son fases del sol realmente. La mayoría de la propaganda de las ONGs, aunque no lo sepan, o de los activistas, ellos no saben que realmente lo que hay detrás de todo este tema es mantener a África pobre. Porque África no puede tener lo que nosotros tenemos, no puede tener electricidad, necesitan el carbón y el gas. Perdón, el carbón y el petróleo. Pero son los recursos que ellos tienen y que los occidentales quieren quitar. Entonces, si quieren mantener a África pobre, ellos tienen que cerrar dentro de su propia casa y hacer fuego para cocinar, un fuego que los intoxica. Para ir a recoger agua, tienen que moverse lejísimo, no pueden coger una moto porque, ay, pobre, no le saquen el petróleo porque el petróleo es contaminante y el CO2. A los africanos les preocupa realmente eso. Nosotros podemos disponer de electricidad eólica y muchas cosas. Ellos no se pueden dar ese lujo. O de un panel solar. Eso es solo para millonarios y aquí ni siquiera todo el mundo lo tiene. ¿Y cuál es la Solamente razón? gente de mucho dinero. Mantener a África pobre para que no se industrialice. Y quitarle los recursos que ellos Claro. Y el agua Les quitan los también. recursos los occidentales para que ellos no puedan disfrutar de ellos. Y dicen, ay, pobrecitos, que los contaminan. A ellos qué les importa si viven en una sabana. A ellos no les afecta. A nosotros nos afectan las grandes ciudades y demás. Entonces debería ser al revés. Ese es el juego de conciencia con el tema de Al Gore y lo que él está haciendo en la propaganda. Otra cuestión con en este caso, oráculos civilinos, dicen: pero cuando sea la 10ª generación estarán dentro de la casa de Hades, refiriéndose que el mundo entrará al inframundo, el inframundo estará arriba. Es como si se hubiese fusionado el inframundo con la tierra. Se hubiera cambiado todo. Sí, lo caótico que va a ser, y la muerte como va a ser el emblema de aquellos días. Después será el poderoso influjo de una de sexo femenino, y Dios mismo aumentará muchos males cuando ella con honor real haya sido coronada, y en conjunto entonces será una época impía, una mujer que subirá al poder con grandes honores en la época de la gran tribulación. El sol mirando oscuramente brilla por la noche, las estrellas dejarán el cielo y con una tormenta un huracán desolará la tierra. Por eso sacas ahí a Hillary Clinton. Hillary Clinton, sí, ahí. Y viene a pasar cuando se logre que todo lo que iba a venir a pasar en todas partes, o sea, lo que tiene que ocurrir en todas partes, que el Mesías deberá comenzar a ser revelado. Cuando se dice que comienza a ser revelado, en vez de decir, mira, llegué, aquí estoy, que dice comienza a ser revelado, es porque empieza información y circunstancias que tienen que ver con la aparición del Mesías. Behemoth se levantó desde su lugar y Leviatán ascendió desde el mar, los dos grandes monstruos que he creado en el 5º día de la creación, y se han mantenido hasta ese momento, y entonces serán para la alimentación de los que son dejados.
Ojo, algunos van a ser dejados y entran a las fauces de este monstruo, el Leviatán, el Leviatán, sí, que nosotros le llamamos el dragón, y del Behemoth, que nosotros le llamamos la bestia. ¿Okay? Otro dato interesante con respecto de esto. ¿Le doy yo? Vamos a ver, Vamos a entrar. puedes parar un poquito. El entrar en las fauces, el entrar dentro de lo más íntimo de la organización. No, entrar en las fauces, no en el vientre. La gente que se quede será presa de estas dos bestias. Que lo van a acabar, lo van a arrasar con todo. Se comerán a todos los que pueden, los que no pueden los van a esclavizar. Otra curiosidad. La ONU establece colocar chips a toda la humanidad para implantar un orden mundial. Dice, la agenda de la ONU para el 2030 presenta una forma de control llamada Cumbre Especial de Desarrollo Sostenible. Y la vista de esta apuesta se basa en establecer un gobierno mundial. Todos los países integrantes de la organización participarán de este proyecto, el cual también está respaldado por el Vaticano. Ya lo pueden mirar ustedes con tranquilidad. Ya dan una fecha para el 2030. Sin embargo, eso es si las cosas van de forma lineal, sin sobresaltos. Si hay sobresaltos, si hay circunstancias que lo ameritan, tienen que acortar ese plazo. Entonces no será dentro de 15 años, será dentro de menos. Por eso tiene que ver mucho en cómo los estrategas del nuevo orden mundial ya tienen esta planificación de qué peones, qué fichas introducir en la ecuación, en el juego, en el ajedrez, para que se aceleren las cosas, pensando ellos que van a conseguir el poder antes, pero realmente es para que todo esto se dé antes y nosotros podamos experimentar lo que es la venida del Señor. Bien, vamos con otra. Bien, ahora sí, Armagedón, eso fue introducción a la temática. Parece, ¿no? No, está bien. Estaba bien, me pasé entonces. No, es que pongo una imagen similar. Dale. Armagedón. Se parece, la fachada casi siempre es la misma, la del logo de entrada. Okay, sí. Bien. Ahora sí, hablamos sobre la guerra de Armagedón, que es la sexta copa, ¿sí? Y la entrada a la séptima, la aparición del Señor. En esa transición es en la que estoy enfatizando progresivamente, pero a la vez también despacito. ¿Bien? Vamos con la siguiente. Un artículo que dice, el analista Patrick Martin, que asistió a una serie de recientes sesiones en el Congreso de los Estados Unidos, advierte que la inteligencia militar de los Estados Unidos está involucrada en preparativos sistemáticos para una tercera guerra mundial. Según el experto, el Pentágono estima que un conflicto militar con China, Rusia o ambos países es inevitable y que esta perspectiva se ha convertido en la fuerza motriz de la planificación táctica y estratégica norteamericana. Textualmente dice, las tres sesiones que tuvieron lugar el pasado 3 de noviembre en el Congreso de los Estados Unidos, hablando de este año, demuestran que el Servicio de Inteligencia Militar estadounidense está abordando los preparativos para la Tercera Guerra Mundial. Por la mañana el Comité de Servicios Armados del Senado sostuvo una larga sesión sobre guerra cibernética. Por la tarde, un subcomité del Comité de Servicios Armados de la Cámara discutió el tamaño actual y el despliegue de la flota de portaaviones norteamericanos, mientras que otro subcomité del mismo panel discutió la modernización de las armas nucleares estadounidenses. El artículo es más largo, pero yo dejé esa parte. Están actualizando toda la armamentística, todos los barcos en el océano, están introduciendo nuevas flotas, lo que son preparativos para una guerra fuera de la atmósfera contra Rusia y los Estados Unidos, una guerra con satélites y misiles, no sé cómo se llamarían, transatmosféricos, ¿ok? Y también a nivel cibernético, por los sistemas de información y las redes. Otro combate va a ser en el mar. Submarinos que van a tener combates en todo lo que son las fronteras de lo que es mar Pacífico y mar Atlántico, entre los Estados Unidos, Rusia y China. Y la otra parte es el preparativo de las armas nucleares, que son las que van a utilizar y tienen que remodernizar todo el sistema, porque muchas de las armas nucleares no están en lugares físicos, están en los submarinos. Entonces tienen que actualizar esto, y las ojivas nucleares y armamento renovado. Fíjense el dato que importante, eso fue ahora el 3 de noviembre, hace unos días, una semana. Las nuevas tecnologías también, los fusiles son explotados en el aire.
Ellos tienen, todos estos países, Israel, evitan Rusia, que exploten en la tierra, sino en el aire ya no pasa. antiaéreos. Pero traen mucha polución al oso, al oso. Hay muchos países que lo tienen, al ozono, muchos países que lo tienen. Sí. Son, ¿cómo se podría decir? No son plataformas, a veces son vehículos que tienen unos sensores y unos láser. Sí. A cierta distancia, hasta casi 15 kilómetros, rastrean un misil grande, por ejemplo un intercontinental, y el láser lo derriba. Sí. Y también en el artículo hablan sobre el desarrollo armamentístico de láseres que son introducidos en portaaviones para el combate. Hoy tiene unos sensores muy delicados, muy sensibles. Y aquí viene también la cuestión de que la crisis que podría tener los Estados Unidos con respecto a la caída del dólar también está de la mano viéndose con respecto de la crisis en China y de la economía en China. Entonces los dos les interesa entrar en un conflicto para poder ver quién gana más peso, el yen o el dólar, o cuál sobrevive. Por otra parte, en lo que respecta a la cuestión armamentística, los Estados Unidos y Rusia están luchando, sea por Siria, por Ucrania o por los intereses que tienen en Irán. Entonces, evidentemente, Rusia y China se hacen amiguitos porque lo que conviene a uno conviene al otro. Rusia no necesita petróleo, pero China sí, entonces le ayuda. Pero, ¿Sí? pero de momento, Y así, unos y otros se van respaldando. perdona que te interrumpa, de momento Britania es la moneda más alta, la libra. Pero aquí no estamos introduciendo a Europa. Europa no, está jugando ya. un rol distinto. Pero se va a comunicar, ¿no? Sí, lo que nosotros vamos a ver es, dentro de Europa, la fase de terrorismo para que Europa imperialice toda Europa. Todos se organicen en uno y tomen el control y quiten las libertades al pueblo. En los Estados Unidos eso ya prácticamente ocurre. Pero los Estados Unidos tienen que encargarse de la otra fase, que es la de pisotear o menguar el crecimiento del poder de Rusia y de China. Ajá. Rusia y China quieren tener el control del planeta. Los Estados Unidos se van a encargar de ellos. Y mientras tanto Europa sigue creciendo, pero en otra fase, que es lo del cuento del terrorismo. ¿Sí? Pasamos con la siguiente. Todo un tipo de control, ¿no? Un tipo de... Todo eso está perfectamente Sí, maquinado hace mucho tiempo. Solo Sí. que nosotros lo vemos de repente en las noticias y es el boom. Pero llevan años de haberlo planificado. Sí, sí. Y saben qué día lo van a hacer, de qué manera, quiénes son los peones que entran. Le dicen al presidente de tal país tú te encargas de esto, al otro primer ministro tú vas a decir tales cosas, el otro tú mientras tanto, el día que haya un conflicto, una explosión de un volcán y un avión se caiga, tú te encargas de hacer tal cosa porque los medios de comunicación van a estar distraídos hablando de eso, entonces nadie se va a fijar en lo que estás haciendo tú. Todos tienen un papel aquí. Todos, eso es lo que Un se propósito, llama todos el tienen un desarrollo propósito. oculto del grupo Bilderberg, del Club de Roma también, que son las personas más poderosas de toda la Tierra. El Club de Roma. ¿Qué tiene? No, nada. Entonces, estamos hablando del desarrollo de esa guerra, una primera guerra que inicia con Rusia, China y los Estados Unidos. Eventos de guerra civil en muchos países, guerra después de otros tantos países en diferentes partes ya como naciones, y después la última fase, que es la guerra en Medio Oriente, concretamente en Megiddo, que el río se seque para que Irán es el punto clave del conflicto contra Israel. ¿Okay? Es el punto clave del conflicto contra Israel. Y el resto de naciones que vendrán con ellos. Ahora, ¿El Eufrates no pasaba por, Sí. por Irán? sí, el Éufrates divide Irán para que Irán no pueda pasar al occidente Sí, o a esa parte de Medio Oriente. Ah. Y Siria y todo eso, ¿no? Sí. No, Siria está aquí, y aquí está Israel. Aquí está el Éufrates. El Éufrates nace en Siria, Sí. llega hasta abajo, hasta Irán, Irán. lo que llaman el Golfo Pérsico. Aquí está Irán. Sí. ¿Okay? Aquí está Irak, aquí está Afganistán. Entonces todos ellos pueden moverse hacia la izquierda, hacia Israel. Entonces Israel va a tener su propia guerra. Pero aunque ellos tengan un conflicto con los países de alrededor, la fase cúspide será en este momento, que será cuando todas las naciones de alrededor, con el apoyo de otras naciones, se van a enfrentar entre ellos y los países de alrededor lucharán contra Israel. Esa es la última fase de la guerra, aunque Israel ya tendrá conflictos, como hemos hablado, de los países que están alrededor o de las cercanías o dentro de lo que es el casco de Jerusalén a causa del templo. Bueno, la Biblia dice que siempre esas naciones van a estar siempre en guerra. Árabes y la parte de Israel, el Medio Oriente y todo eso,
están siempre en guerra, es un Ahora mandato será de con los Dios. pueblos de alrededor y demás. Sí, eso. Y dentro de mucho tiempo será contra Rusia otra vez. Sí, hasta que Dios no cambie todo, Dios lo puso ahí, el mandato, ¿no? Sí. Siempre estarán en guerra. Así es. Dice el profeta Zacarías: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Uno podría decir, bueno, eso fue en la época de la abominación desoladora, cuando Jerusalén fue sitiada. Pero Israel no fue sitiada por los pueblos de alrededor. Fue sitiada por un pueblo extranjero, por los romanos. Los pueblos de alrededor no estaban peleando contra Israel. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra. Está hablando de los pueblos de alrededor como primeros implicados. Y como guerra general es que todas las naciones de la tierra se van a meter ahí con la finalidad de atacar a Israel. Se volverán todos enemigos de Israel. Una cosa así, ¿no? Algo así. Sí. Un odio súbito. Habrán demonios que se encargarán de incitar a los pueblos de Oriente a que se metan contra Israel, y entonces aquí entran los intereses creados. Los recursos, el petróleo, lo que sea que haya de por medio. Entonces este país dice yo te ayudo a ti, el otro país dice tal. Entonces se divide la torta en dos. Los primeros implicados en la guerra y después los interesados en ayudar a este y los interesados en ayudar a este. Es evidente que Estados Unidos tirará por ayudar a Israel y Rusia tirará por ayudar a Irán. Cuando llegue ese momento, ya está la nueva Jerusalén ahí. Y No, en este no todavía. Cuando empiecen, cuando vayan a buscar a Oz, a tierra de Magog. No, esto es después de la guerra de Armagedón. Sí, Mucho tiempo después. Eso es lo que estoy diciendo. No, lo que pasa es Que ya está Rusia- la nueva Jerusalén ahí. Rusia ayudará a Irán en esta guerra. Eso. Pero mucho tiempo después, dentro de varios siglos, nuevamente se levantará Rusia para que Ahí ya destruya se Israel. vislumbra. Vale. Dice, en aquel tiempo iré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová, de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Se recuperará de sus tierras perdidas también. Sí. Tendrán Israel va a demostrar al mundo sí. su poderío en los últimos tiempos y Y demostrará ser una recuperará todas sus potencia tierras, que a pesar de ser tan todo- pequeño. sí. Por eso se llama misiles de largo alcance.